sobre la timidez y específicamente cómo dejar de ser tímidos. Todos en algún momento de nuestra vida vivimos esta timidez o algún momento que nos generara un poquito de miedo, de ansiedad, de temor, y obviamente es algo que nos causa tremendos conflictos porque no queremos hacer las cosas, no nos aventamos y entonces nada más estamos como paralizados esperando a ver qué pasa y dejando que otro aproveche esas oportunidades. Entonces, el día de hoy vamos a responder la pregunta de cómo dejar de ser tímido. Obvio, todo es un proceso que lleva tiempo, que tenemos que trabajar y volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo, pero la idea es hacerlo hasta que nos quede perfectamente como nosotros lo queremos y obviamente hasta que dejemos de ser tímidos. Ojo, es algo que va a vivir en nosotros, que va a existir toda nuestra vida, que durante muchos días o en muchas ocasiones nos va a generar temor, nos va a generar timidez y es algo completamente normal. No quiere decir que vamos a dejar de ser tímidos y ya nunca jamás en nuestra vida vamos a hacerlo. Simplemente vamos a identificar que estamos siendo tímidos y obviamente vamos a saber qué es lo que podemos hacer. Primero les voy a leer la definición de lo que es la timidez. Según los autores Zimbardo y Reidel, en 1985, define la timidez como un mecanismo de defensa que permite a la persona evaluar situaciones novedosas a través de una actitud de cautela, con el fin de responder de forma adecuada a las demandas de la situación. Esta es la definición como tal de timidez. Yo sé que todos ustedes en algún momento la han vivido porque en realidad todos nosotros lo hemos hecho alguna vez, ya sea cuando pasamos a exponer al frente del salón, cuando vamos a nuestra primera, segunda o tercera entrevista de trabajo y no sabemos qué decir, cuando queremos declararle nuestro amor a la persona que nos gusta, nuestro crush, y no lo hacemos. En esos momentos estamos siendo tímidos. Es importante que ustedes sepan que es algo que se puede trabajar, o sea, es algo que podemos eliminar o disminuir de nuestra vida y obviamente es algo con lo que nosotros podemos vivir en paz, ¿vale? Es probable que tú pienses o que ustedes piensen que no tienen nada bueno que decir, porque este es de los pensamientos más negativos en nuestra vida, que cuando estamos en una charla platicando con alguien, automáticamente nos llega a nuestro cerebro el es que tú no tienes nada que decir. ¡Qué bueno vas a aportar a la conversación! Cuando ustedes identifiquen que este pensamiento llega a su mente, automáticamente eliminarlo. Tenemos que eliminar eso porque por supuesto que tienes algo bueno que decir. A lo mejor hay muchas situaciones que nos causan conflicto o un poco negativas en nuestra vida, pero hay muchas otras situaciones de éxito y entonces esas situaciones de éxito son las que tú puedes platicar, las que tú puedes compartir e incluso puedes ser un maestro de otra persona. Con tu vivencia puedes enseñarle a otra persona que no pase por lo mismo que tú pasaste. Entonces, por supuesto que tienes cosas buenas que decir, pero tú tienes que creerlo, tú tienes que saber que son cosas buenas que tú vas a aportar. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos a lo que está ocurriendo en nuestro exterior. Muchas veces profundizamos tanto en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos pensando, que nos olvidamos que hay otra persona con nosotros, ya sea el entrevistador, los 30 compañeros de clase o la chica o el chico que nos gusta, son otras personas. Entonces, por ese ratito o en ese momento tenemos que olvidarnos de nosotros y entonces preocuparnos por lo que siente la otra persona o por lo que las otras personas están viendo, ¿vale? Causas. Es importante que hablemos sobre las causas que generan nuestra timidez. Ojo, es algo que solo vamos a mencionar porque las causas al final de cuentas ya se dieron,
¿vale? Es algo que ya existió, que a lo mejor no fue tu culpa, pero es tu responsabilidad, ¿ok? Causas principales de la timidez, obviamente lo que pasa en nuestra infancia. Si nosotros vivimos una infancia en donde papá, mamá siempre nos decían, no, es que eso no lo hagas, no te arriesgues, mejor aquí en casa nosotros lo hacemos por ti. Entonces, al final de cuentas vamos creciendo con esa idea. Y entonces es lo que vamos a proyectar nuevamente, ¿vale? Hay otra causa también muy importante que son las vivencias personales, que no necesariamente fueron en la infancia, pudieron haber sido en la secundaria, cuando nosotros estábamos en un grupo y entonces yo pasaba a exponer y mis compañeros pues se burlaban, ¿no? Estas vivencias que nos generan malestar y nos van a generar un conflicto después, ¿ok? ¿Qué otra vivencia? Cuando vamos a nuestra primera entrevista de trabajo y ¡chin! No nos contratan, nos aplican la de nosotros te llamamos y entonces nosotros nos quedamos esperanzados a que nos van a llamar y pues eso no pasa, ¿ok? Esas vivencias nos van generando timidez y nos van generando temor y nos van generando inseguridad hasta el punto de no querer volver a intentarlo. Y entonces llegamos al punto de decir, le tengo que hablar a la chica que me gusta o al chavo que me gusta y no, mejor no. ¿Para qué? No me arriesgo. Entonces, estas causas no necesariamente son tu culpa, pero sí es tu responsabilidad trabajar, ¿va? Porque volvemos a lo mismo que mencionábamos al principio. Dejamos que otras personas aprovechen las oportunidades que nosotros tenemos o que son para nosotros. Entonces ahora sí viene la buena pregunta. ¿Cómo vamos a trabajar nuestra timidez? Bueno, son sencillos pasos que ya en videos anteriores hemos mencionado un poquito. Es importante que nuestra autoestima esté ahí, ¿no? Estable, que la estemos trabajando, porque eso nos va a ayudar muchísimo a que nuestra timidez pues se vaya, se aleje, ¿no? El paso número 1, tenemos que empezar a enfrentar las situaciones de conflicto. Es decir, si yo tengo que pasar a exponer al frente de mi grupo, es algo que tengo que hacer. Entonces, si yo empiezo a mentalizarme con que se van a burlar de mí, van a decir que soy la peor, que yo no sé, que no estudié, de cualquier manera lo tienes que hacer. Entonces, tienes que enfrentar esas situaciones. ¿Para qué? Pues para ir trabajando esta parte y entonces que llegue un punto en el que sea tan natural y tan cotidiano que para ti ya no genere un conflicto, ¿vale? Otro ejemplo, las entrevistas de trabajo. Hay veces que llega la oferta, nosotros la vemos en internet o en el periódico o en donde la veamos y decimos, esta es mi oportunidad, yo soy la persona capaz para este trabajo. Y entonces te preparas, te arreglas, haces, te contactan y entonces llega el día y no vas. No vas porque no te sientes preparado. Pues bueno, tenemos que enfrentarlo, tenemos que ir. Y si no nos contratan en ese lugar, pues entonces lo harán en otro. Y si en ese tampoco, en otro y en otro. Y el chiste es enfrentar estas situaciones. Lo mismo si queremos hablarle a la persona que nos gusta. Tal vez nos van a rechazar. Sí, es una realidad. Pero tienes que ser muy consciente de que si esa persona te rechaza, no es por ti, ¿vale? Esa persona te rechaza porque a esa persona no le gustas, no es su tipo, a lo mejor los otros factores que ahorita vamos a mencionar, pues hay que trabajarlos, pero si nosotros nos sentimos mal porque otro nos rechaza, pues entonces ya estamos mal, ¿va? Porque el que alguien te rechace no depende de ti, ¿va? Ok, paso número 2. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. ¿Qué es esto? Nuestro lenguaje corporal, que muchas veces nadie toma en cuenta, es muy importante. Si nosotros llegamos a un lugar y tenemos las manos en los bolsillos todo el tiempo y tenemos una cara o los brazos cruzados, así como que qué aburrido, el mensaje que estamos transmitiendo es ese. Si yo me la pasara en estos videos todo el tiempo así como, bueno, y lo que pasa es que la timidez, automáticamente lo quitarían, le cambiarían, porque mi lenguaje corporal está transmitiendo eso.
sería bueno que ustedes se dieran un clavado ahí por internet para ver cómo podemos mejorar nuestro lenguaje corporal, o si no, después hacemos un videíto al respecto. Pero sí tenemos que empezarlo a trabajar, mover las manos, nuestra cabeza, nuestro rostro, levantado, observando siempre a los ojos a la persona con quien estamos hablando. Y bueno, todo este lenguaje que nosotros vamos a transmitir, no lo vamos a decir, pero se va a observar. Ese es el lenguaje corporal. ¿Qué otra cosa? Pues tenemos que intentar hablar por lo menos 1 minuto. Si nosotros estamos platicando con alguien, con esta chica o con este chico que me gusta, y de repente esta persona me hace preguntas, yo tiendo a responder sí y no. ¿Y te gustan los tacos? Sí. ¿Y te gusta ir al cine? Sí. No. Entonces esto hace que sea aburridísima esa plática, porque ¿qué chiste tendría hablar con alguien que solo me va a decir sí o no? Entonces necesitamos intentar, obvio, yo sé que la primera vez no vamos a hablar 1 minuto completo, pero debemos intentar platicar un poquito más, ¿no? Hablar de las cosas que nos gustan, pero siempre escuchando lo que a la otra persona le gusta. Esto es un tip así súper secreto. Socialmente estamos programados para hablar de nosotros y no nos damos cuenta que a todas las personas nos gusta que nos hagan ver, o sea, las cosas que nos interesan. Oye, qué guapo te ves, qué bien te queda esa playera, me encanta lo que haces, qué buen pastel hiciste. Entonces nos gusta que las cosas que hacemos bien, nos gusta que nos las hagan saber. Esto es muy importante. A veces nos enclaustramos hablando sobre nosotros, lo que hacemos, lo que no hacemos, y olvidamos a la otra persona que tenemos enfrente. Entonces sí es importante que hables, pero mucho más, o también que escuches, ¿va? Ok, los cumplidos. Es importante hacer cumplidos de la otra persona, que bien te ves, lo que mencionábamos hace ratito, pero también es importante dejarte hacer cumplidos. Hay veces que nos dicen, oye, qué buen pastel hiciste, y automáticamente es como, pues es que ya lo tengo programado, ya me lo sé de memoria. O, oye, qué bien te vestiste el día de hoy, fue lo primero que encontré. Y entonces vamos minimizando las cosas buenas nosotros solitos. Entonces, a ver, ¿cómo pretendemos que esto funcione, que esto mejore si ni siquiera nosotros mismos nos dejamos hacer cumplidos, ¿va? Ok, otro punto importante que lo mencionábamos en el video de autoestima, hacer afirmaciones positivas de nosotros mismos, ¿va? Decir, ok, hoy me veo bien, hoy el pastel me quedó de lujo, hoy estoy listo o lista para hablarle a mi crush, hoy de verdad en la exposición voy a estar de maravilla, o de plano en la entrevista me van a dar el trabajo, ¿va? ¿Por qué? Porque programamos nuestro cerebro y le damos ese mensaje, un mensaje que va a hacer realidad. Otro punto muy importante, tener actividades en grupo, porque empiezas de cero. Empiezas con personas que no conoces, que no van a llegar a criticarte luego, y entonces entras, por ejemplo, a un equipo de fútbol. Y esas personas ni te conocen, ni saben quién eres, ni dónde vives, ni cómo te llamas, hasta que tú llegas y lo dices. Habiendo trabajado lo anterior con el lenguaje corporal, con intentar hablar más de 1 minuto, hacer afirmaciones positivas, vamos a tener un gran resultado, porque ese grupo no me conoce y entonces literalmente estás empezando desde cero. Y puede ser que por ahí tengas muy buenos resultados. Otra cosa que podemos hacer, pues tienes que ser consciente que tu vida también es interesante, ¿ok? Repito lo mismo que hace un ratito, puede haber situaciones negativas en tu vida, pero hay muchísimas positivas y favorables. Esas situaciones tú las tienes que identificar primero. O sea, no te vas a acordar de la nada en la charla con tu crush, no te van a venir esas vivencias, pero tienes que hacer un análisis de todas las cosas positivas
negativas que han ocurrido en tu vida. Cuando tú las identifiques, te vas a empezar a dar cuenta que tu vida no es tan mala como tú pensabas. Y esto nos va a llevar a tener una actitud positiva y entonces que esta timidez pues se vaya o se aleje por lo menos en esos momentos. Tienes que enfocarte en lo que pasa afuera. Con esto me refiero a las emociones y sentimientos de las personas que están contigo. Ya lo mencionábamos un poquito hace unos segundos, pero sí es importante que quede claro. No solo importas tú. Ok, estamos trabajando tu timidez, pero es importante saber que no estás solo y que si estás platicando con otras personas, tienes que escucharlas y saber qué es lo que les gusta. ¿Qué chiste tendría que tu crush te preguntara, bueno, ¿y cuál es tu comida favorita? Y tú le digas, no sé, los tacos. Y entonces no le devuelvas esta pregunta porque no la estás conociendo. Es importante conocer a las personas con quienes tenemos este tipo de relaciones sociales, ¿va? Y pues creo que el punto más importante, tienes que valorar tus logros. Las cosas que tú haces bien son importantes y te aseguro que son muchas. Conseguir ese trabajo, sacar una buena calificación en tu exposición, arriesgarte y hablarle a la persona que te gusta aunque te haya rechazado, es un gran logro. Porque de verdad, si tú te pusieras a pensar cuántas personas dejan de hacer lo que quieren porque son tímidas, en verdad te darías cuenta que el paso que tú ya diste es un logro enorme. Todos los logros que tú tengas en tu vida los tienes que valorar tú primero. ¿Para qué? Pues para que los demás puedan hacerlo. Estos son pasos muy sencillos que tú puedes trabajar día con día, hora con hora, para trabajar tu timidez. Repito, no es algo que se acabe, por supuesto que va a haber momentos que te generen pues este temor de hacer las cosas, pero lo puedes trabajar, por supuesto que lo puedes hacer. No serás la monedita de oro que caiga bien en todos los lugares, a lo mejor no vas a conseguir ese trabajo, a lo mejor esa chica, ese chico no te van a hacer caso, pero el punto es arriesgarse. Si no te arriesgas, ¿cómo vas a saber si pudo haber funcionado? Entonces, bueno, vamos a dejar el video hasta aquí el día de hoy. No olviden suscribirse, darle click a la campanita para que les lleguen todos los videos que vayamos subiendo, y también si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran saber que les cause conflicto, déjenlo en los comentarios, por supuesto que los vamos a ver y obviamente los vamos a realizar para ustedes. Muchas gracias, bye.